ti, Agustín, un gusto saludarte y a todo tu equipo y por supuesto a la audiencia. Bueno, ¿qué cree usted que hay que hacer con la cuestión educativa? Digo, no hablemos de salarios, hablemos de la No, calidad educativa, hablemos de para qué la educación. bueno, primero para un mundo que cambia, ¿no es cierto? Es decir, obviamente creo que las transformaciones que se están dando desde la educación inicial, ¿no es cierto? La necesidad de tener una cobertura para todos los niños y niñas a partir de los 4 años es obligatorio y bueno, y vamos a avanzar sobre los 3 años. Creo que también hay que replantearse lo que significa la SUAF o todo lo que significa esas escuelas maternales que bueno, fueron más bien imaginadas en un principio como guarderías donde los papás dejaban a sus niños y niñas cuando iban a trabajar, y hoy requiere de alguna manera verlas como una instancia muy temprana de un jardín maternal, digamos, que introduzca a los niños en las prácticas, digamos, y en la convivencia que después les garantizan una mejor escolaridad. Así que una revisión desde allí, ¿no es cierto?, una cobertura, un avance en la cobertura en la formación inicial y, por supuesto, digamos, todo lo que es primaria, la transformación de media, que ya se inicia este año, ayornando a lo que significa la modernidad, y los jóvenes de hoy, una escuela secundaria atractiva, que realmente no sea un esfuerzo, que todos los adolescentes digamos, no tengan interés realmente en esa escuela media, que, bueno, tendrá arte, música, deporte, socialización, todas las cosas que hoy los adolescentes requieren, además de los contenidos de la enseñanza. Ujú. Y por sobre todas las cosas, Agustín, yo creo que hay que hacer hincapié en la convivencia democrática, ¿no? Vivimos épocas difíciles en nuestro país, donde la intolerancia, la violencia, digamos, la falta de respeto se ve en nuestra sociedad. Y la escuela es el primer ámbito de socialización. Así que nosotros nos proponemos fuertemente, digamos, construir una cultura democrática en las escuelas, en todos los estamentos, en todas las instancias, digamos, de formación, para prepararnos para esa vida y esa convivencia que necesitamos mucho más armónica de lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Así que va a haber un plan que atravesará no solamente la formación docente, la de directivos, los de auxiliares de docencia, a todos nuestros estudiantes y por supuesto convocando a las familias y al gremio para que la escuela sea, que ha sido denominada la capital de los derechos humanos, así que sea realmente ese reflejo de esa denominación y que podamos construir esa cultura democrática que hoy nos está faltando, ¿no? Hay varios datos que dan cuenta de cuál es la condición del sistema educativo a nivel país y en términos comparativos con otros países vecinos y a veces con países del primer mundo. Eh, Hay algunas opiniones que hablan respecto de esa suerte de dualidad del sistema argentino, por ejemplo, en el tema evaluaciones, en el nivel de Sí, conocimiento de los chicos de las escuelas privadas y el de las escuelas públicas. También de la fuga que ha tenido el sistema público, porque hasta el 2003 ha venido increyendo siempre el número de, digamos, la matrícula, y después se dio un fenómeno allí llamativo, que es la fuga hacia el sistema privado. Digo, hay cosas como para empezar a observar detenidamente y con datos de esa realidad. ¿Cuál es esa realidad diagnóstica que tienen de la situación de Neuquén en términos comparativos con el resto de las provincias? Porque también la Argentina tiene matices diferenciales, no es lo mismo en algunas ciudades importantes, grandes, qué sé yo, Ciudad sí, Autónoma de Capital Buenos Aires, Federal, Provincia de Buenos Aires, provincia de claro. Buenos Aires, es más, entre Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Sí, Aires, hay sí, diferentes matices. sí, nada que ver con lo que es Neuquén, ¿no es cierto? La cobertura pública de Neuquén está alrededor del Pero 90%. no se olvide, Ana Pechen, que Neuquén provincia replica el modelo nacional, porque tiene una gran concentración en el departamento Confluencia y una gran dispersión hacia el interior, replicando algunas situaciones que se dan también a nivel nacional. Por supuesto, es parte de nuestra preocupación y parte de lo que nosotros entendemos por federalización de Neuquén,
lo que Marcos de alguna manera impulsa. Sin duda él es zapalino y ha vivido, ¿no es cierto?, estas diferencias desde siempre y las conoce bien y en profundidad, ¿no es cierto? O sea, vamos a tratar de que realmente la equidad y las propuestas sean abarcativas para el conjunto de los neuquinos, vivan donde vivan, ¿no? A nivel nacional, una de las metas es de la jornada extendida, ¿no? En las escuelas. Sí, nosotros hemos con la jornada extendida en condiciones de ruralidad. Y vamos a avanzar con eso en la medida que, digamos, los proyectos así lo justifiquen, porque no se necesita más de lo mismo. Lo que se necesita son realmente alternativas de formación que sean complementarias y superadoras de lo que hoy tenemos. En la discusión por la situación educativa, ¿el sindicato docente es un aliado en esa discusión o es un conservador del status quo? No, no es un conservador del status quo. De hecho, Neuquén ha tenido una renovación en lo que es la escuela media con la participación también del sindicato. A veces cuesta, digamos, llegar a los acuerdos necesarios para que esto avance, pero todos, desde el CIPEC en adelante, que es una institución privada, digamos, que todos conocemos en el país porque tiene propuestas muy, muy interesantes para la educación, dicen claramente, no se puede avanzar en una reforma educativa y no se incorpora la discusión con el sindicato y se acuerda. Las imposiciones duran poco y se caen. Así que se trata realmente de esto, ¿no? De un acuerdo y de un pacto educativo que ellos también son conscientes, ¿no? Algunos sectores más, otros sectores menos, pero yo, en ese sentido no creo que sea una traba para avanzar en la calidad de la educación, sobre todo haciendo hincapié en la formación docente. Casualmente le iba a consultar de ese tema. En algunos países la formación docente tiene rango universitario, en nuestro país tiene rango terciario. ¿Hay alguna...? Es mixto, ¿eh? Es mixto, ¿no? Es mixto. Bastante... Sí, es cierto, porque hay profesorados que tienen que tienen en las universidades esa oferta académica. De hecho, nosotros estamos hablando en particular con la Universidad del Comahue en áreas que son las más deficitarias, digamos, en cuanto a la oferta de profesores formados, que es química, física y matemáticas, donde los profesorados están en la universidad y donde nos hemos planteado realmente una cooperación para poder rescatar, inclusive con esfuerzos en cuanto a becas, en cuanto a programas especiales, un número importante de nuestros docentes que no han finalizado sus carreras, porque la demanda hoy de esos profesores es tan grande que terminan llevándose a nuestros alumnos de la universidad en el segundo año, por así de carrera. Así que uno de los objetivos es, por un lado, fortalecer la terminalidad también universitaria de los docentes, que hoy tenemos especialmente en media en esas disciplinas, y que, como ustedes saben, las falencias más grandes en las pruebas PISA, en todas las que se hacen, digamos, en el país, tienen que ver fundamentalmente con lengua y matemáticas. Así que allí vamos a hacer hincapié claramente en la formación, no solamente en la universidad, sino en la jerarquización de los institutos de formación docente. Claro. ¿No? Porque en esto los hay, se han creado nuevos en la provincia, y nuestra principal preocupación es la calidad de la educación reside en la calidad de nuestros docentes. ¿Y así tiene posibilidad de incidir el Estado provincial? Digo, cuando la formación depende del sistema universitario, digo, el Estado provincial solamente a través de acuerdos con algunas universidades, en este caso con la del Comahue, podría incidir de alguna forma. No solamente con la Universidad del Comahue, la Universidad Pedagógica, o sea, en realidad se pueden hacer acuerdos con varias universidades, en respeto a, digamos, la independencia académica que tienen esas instituciones y obviamente la base se da en una discusión y en un acuerdo, pero creo que no escapa a ninguna de las universidades argentinas esta crisis que atraviesa desde hace muchos años la educación y la necesidad de superarla. Tal vez diría que las universidades son un poco conservadoras y, digamos, han modificado menos estos contenidos curriculares que lo que han modificado la escuela media, digamos, urgida por las necesidades de contener y de atraer a sus jóvenes estudiantes, cosa que todavía no le pasa a la universidad. Nosotros estamos posicionados encima de Vaca Muerta, digamos que no es solamente el gran yacimiento que tiene la Argentina en términos de producción de energía, sino que también es
te diría es un gran atractivo en cuanto a crecimiento, desarrollo, inversión, generación de empleo, trabajo. Ahora, eso no lo es todo, qué sé yo. Nigeria tiene un gran potencial como productor de hidrocarburos, pero sin embargo tiene también Sí, un sí. nivel de educación y de pobreza alarmante. ¿Coincide con que hoy gobernar es educar? Absolutamente, desde siempre, ¿no es cierto? Tal vez desde Sarmiento. O sea que siempre es eso, y posiblemente, por eso hablo yo de la necesidad de formar también en valores, ¿no es cierto? Que se ha perdido un poco ese punto de vista en la escuela, y el producto es también un poco la sociedad que vivimos, ¿no? Así que Lo escuchaba hace algún tiempo atrás a Lieto Guadagni, que también una referencia en términos educativos, decir algo así como los argentinos estamos descontentos con la educación, o sea, las familias argentinas están descontentas con la educación, pero mandan a sus hijos y consideran que su colegio, o sea, la escuela, y creen que su escuela es la mejor. Esta suerte de contradicción o tensión entre lo que se piensa respecto del sistema educativo y lo que se piensa de la escuela a la que van los hijos propios, ¿no desalienta el interés que debería haber en la población también para involucrarse en esta temática que es fundamental para el diseño de una política pública hacia largo plazo? creo que sí, pero creo que a veces somos excesivamente, digamos, tenemos una vara de medida que tampoco se condice exactamente con el mundo, ¿no? Yo tengo, como ustedes saben, Agustín, algunos de mis hijos fuera del país, uno de ellos en Estados Unidos, y recibe becarios argentinos fundamentalmente, y tiene becarios americanos. Y siempre me dice, claramente los becarios son alumnos brillantes, ¿no es cierto? No son aquellos que no les ha ido bien en la educación universitaria, y eso significa todo el transcurso escolar, que están mucho más capacitados nuestros becarios argentinos en el área de las ciencias médicas y biológicas que los que salen de Estados Unidos. Quiere decir que el sistema forma también una serie de estudiantes que logran objetivos superiores a los que una educación con mucho más infraestructura, con mucho más equipamiento, nos logra brindar, ¿no? Y tengo otro lugar del mundo, ahora hace poco, que vive en Qatar, que ha ido a una escuela inglesa donde van alumnos de todas partes del mundo, y le va muy bien, y tenía un secundario hecho de segundo año en la Argentina. Quiero decir con esto, lo que nosotros tenemos que lograr es equidad, porque como todos saben, en esta pandemia, quienes más sufrieron el desgranamiento escolar fueron aquellos, digamos, que vivían en lugares donde no había buena conectividad, donde sus familias a lo mejor no habían tenido la oportunidad de tener una educación secundaria o universitaria, donde había pobreza, ¿no es cierto? Es decir, lo que es muy inequitativo el sistema en este momento. Y hay que lograr que esa calidad que algunas escuelas logran se generalice. Quiero decir que con esto, que el principal problema en este momento está en que garanticemos a todos nuestros alumnos igualdad de oportunidades, y ese es un gran desafío, y eso requiere, en el caso de la provincia de Neuquén, de un esfuerzo grande en lo que es formación docente, formación de directivos, por supuesto que infraestructura y mejora escolar, mejores talleres, mejores laboratorios, y vamos a hacer, digamos, un trabajo para establecer un fondo fiduciario, parte de esas regalías que obtenemos de Vaca Muerta, inclusive con la colaboración de empresas, para fortalecer toda esa infraestructura necesaria para dar una educación de calidad, para tener becas adecuadas para los estudiantes que así lo necesiten, y también para lograr una terminalidad secundaria, que todos sabemos que hubo un desgranamiento importante durante la pandemia, y no queremos perder ninguno de esos chicos que no pudo terminar ese trayecto hoy obligatorio, digamos, en la educación argentina. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es articular la formación de lo que también demanda el mercado, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos oferta de trabajo y muchos de nuestros jóvenes no tienen la formación suficiente para acceder a esos puestos laborales. Así que en todo lo que significa los centros de formación profesional,
las escuelas técnicas, vamos a poner una mirada muy, muy particular en su modernización, en su equipamiento y en articular la demanda de trabajo, ¿no es cierto?, con la formación que esas escuelas brindan, donde obviamente en el sector petrolero hay, digamos, una demanda especial de esos temas. Uh-huh. No hablamos ni de deserción, ni de pobreza, ni de la incidencia que tiene la pobreza y la deserción tanto en el sistema medio como en el sistema universitario. Pero lo dejaremos para una próxima charla. ¿Le parece? Son las 8 en punto y me están apurando con los compromisos que tenemos, tanto de los comercios que nos auspician, así como las noticias. Ha sido muy grato charlar con usted, Ana. Muchas gracias, Agustín. Siempre es un gusto hablar con ustedes y sobre todo de educación. Bueno.